Buenas tardes, mi nombre es Ingrid y junto a Sandra, Marcelo y Gustavo queremos presentar nuestra pequeña investigación en relación a nuestro trabajo. Y nosotros quisimos abordar un tema muy en tendencia, que no pasa de moda, que es el ahorro. El ahorro, según la definición, es la porción de ingresos que no se gasta en el presente, sino que se guarda y se reserva para utilizarla en un futuro. Ya sea para enfrentar imprevistos o cumplir metas a mediano o largo plazo. ¿Ya? Para esto, antes de partir con el tema, quisimos hacer una indagación previa al tema y encontramos algunos estudios de la COPEUCH que en una muestra nacional, en mayores de 18 años, la disposición a ahorrar entre el año 23 y 25 ha variado y depende tanto de la situación personal como del contexto económico del país y no solo hace referencia al nivel de ingresos. Otro estudio de Ipsos Chile del año 2026 dice que un porcentaje importante ahorra principalmente para enfrentar imprevistos, ya sean enfermedades, pérdida de empleo, mientras el otro porcentaje de ingresos lo destina, digamos, al pago de deudas de consumo, ¿ya? Para esta investigación utilizamos una pregunta y un objetivo general. La pregunta es, ¿cuáles son los hábitos de ahorro en personas mayores de 18 años con o sin contrato de trabajo en la comuna de Temuco y qué factores influyen en el monto que destinen mensualmente al ahorro? ¿Ya? Y el objetivo general es analizar los hábitos de ahorro de las personas mayores de 18 años, como decíamos, de la ciudad de Temuco con contrato o sin él. Y cuánto es lo que destinan mensualmente al ahorro y qué factores influyen en esta decisión de ahorrar. Dentro de los objetivos específicos vamos a diseñar una encuesta sobre hábitos de ahorro a este público de trabajadores dependientes e independientes. Vamos a identificar qué factores influyen sobre la decisión del ahorro, el tipo de trabajo, el ingreso, la edad, el monto, modelar el comportamiento del ahorro en distribuciones binomial, hipergeométrica y normal. Determinar el monto y el porcentaje promedio que los encuestados destinan mensualmente al ahorro. También comparar los hábitos de ahorro de los trabajadores, dependientes e independientes, según sus ingresos son estables o variables. Y elaborar conclusiones mediante los datos que vayamos recabando para fomentar la... Ya, continuando con nuestra presentación, nuestro estudio está dirigido a personas mayores de 18 años de la comuna de Temuco, tanto trabajadores dependientes como independientes con ingresos mensuales. Este público fue seleccionado para conocer sus hábitos de ahorro y comparar cómo el tipo de ingreso influye en la administración de sus recursos. La información obtenida nos permitió apoyar la educación financiera y la toma de decisiones. Para este estudio utilizamos un muestreo estratificado porque la población es diversa en aspectos de edad y tipo de trabajadores. Este método nos permitió dividir población en grupos o extractos y seleccionar participantes de cada uno de ellos de forma proporcional, logrando que todos estén representados. En este caso, los extractos fueron tipo de trabajador diferenciado entre dependiente e independiente y con rango de edades que van divididos entre los 18 a 29 años, de 30 a 44 años, de 45 a 59 años y de 60 años o más. Y de esta forma obtuvimos una muestra más representativa y reducimos el error de comparación con un muestreo aleatorio simple. Ya, acá en esta etapa diseñamos el instrumento de recolección de los datos que corresponde a una encuesta sobre los hábitos de ahorro de los trabajadores dependientes e independientes de la comuna de Temuco. ¿Ya? En esta encuesta está compuesta por 7 preguntas que se recopilaron información sobre el rango de edad, la situación laboral, si la persona ahorraba mensualmente, si el monto que ahorraba, los porcentajes de ingresos que estaban destinados a este ahorro y el principal motivo de ahorro y el factor que influían en su decisión.
Además, cada pregunta fue calificada según su tipo de variable y la escala de medición. Y esto nos permitió analizar correctamente la información obtenida. Análisis descriptivo de los 50 casos que tenemos. Em, en primer lugar, observamos que el 68% de los encuestados corresponde a los trabajadores dependientes, mientras que el 32% son independientes. Respecto al hábito de ahorro, el 80% indicó que sí ahorra mensualmente y el otro 20% señaló que no lo hace, lo que demuestra que hay una alta presencia de personas que mantienen ese hábito financiero de ahorro. En relación con los motivos de ahorro, los principales fueron los imprevistos y la categoría otros, ambos con un 17 respuestas, seguidos por el ahorro para la vivienda con 10 respuestas. Finalmente, al analizar los montos ahorrados, la media fue de 99.200 pesos, mientras que la mediana alcanzó los 50.000 pesos y la moda fue 0 pesos. La diferencia entre la media y la mediana evidencia que hay una simetría positiva, ya que un grupo reducido de personas ahorra montos muy elevados, llegando hasta los 850.000 pesos, lo que incrementa el promedio general. Discreta y distribución binomial. Em, A partir de los datos de la encuesta, la probabilidad de que una persona ahorre es de un 0,80%, ya que el 40 de los 50 encuestados respondieron que sí ahorraban. El gráfico muestra que el escenario más probable, con un 51,2%, es que las tres personas seleccionadas ahorren. En segundo lugar, con un 38,4% existe la probabilidad de que ahorren dos de ellas. En cambio, en casos de los que se ahorra solo una persona o ninguna, presenta probabilidades bastante menores. Además, el valor esperado de esta distribución es de 2,4, lo que significa que al seleccionar grupos de tres personas, se espera que en promedio dos o tres de ellas sean ahorradoras. Este resultado coincide con la alta proporción de personas que ahorran observando la muestra. De probabilidad aplicados. Por un lado, a la izquierda, tenemos el problema 1, modelado con una distribución binomial. Aquí seleccionamos a 6 trabajadores con reemplazo, sabiendo que el 80% de ellos tiene el hábito de ahorrar. Como vemos en la pantalla, la probabilidad de que exactamente 4 de esos 6 encuestados ahorren es de un 24,58%. Por otro lado, a la derecha presentamos el problema 2, que utiliza la distribución hipergeométrica. En este caso, hacemos una selección sin reemplazo sobre un grupo cerrado de 16 trabajadores, de los cuales sabemos que 9 ahorran. Al seleccionar 5 personas al azar, la probabilidad de que exactamente 3 de ellos ahorren asciende a un 40,38%. En conclusión, estos dos casos nos permiten comparar directamente cómo se comporta la probabilidad en nuestra base de datos cuando extraemos muestras con o sin reemplazo. Para la variable continua, analizamos el monto de ahorro mensual entre, entre quienes sí ahorran, es decir, sobre los 40 casos positivos, modelamos X como una normal con media de 124.000 pesos y deviación estándar de 159.117 pesos. Con este modelo respondimos tres preguntas. Primero, la probabilidad de que el monto de ahorro sea mayor a 300.000 pesos. Calculamos un valor Z de 1.106 pesos y obtuvimos que esa probabilidad es de un 13,43%. Segundo, la probabilidad de que el monto de este entre 20.000 y 100.000 pesos, que resultó ser el 18,34%. Y tercero, calculamos el porcentaje del 85 de forma inversa. Es decir, que el monto separa, ¿no es cierto?, el 85% de los ahorradores del 15% que ahorra más. Ese valor es de aproximadamente 288.869 pesos. Llegando a las conclusiones, la primera es que existe una alta disposición a ahorrar, pero con montos moderados. El 80% de la muestra, es decir, 40 de 50 personas, ahorra mensualmente. Y la esperanza matemática nos dice que al elegir tres personas al azar, esperemos que 2,40 ahorren. Sin embargo, la mediana de 50.000 pesos está por
está por muy debajo del promedio de 99.200 pesos, lo que confirma que el hábito de ahorrar está extendido, pero el monto típico que se ahorra es moderado. La segunda conclusión es que ese principal motivo de ahorro es enfrentar imprevistos. Está empatado con la categoría otros. Un resultado coherente con el estudio de Ipsos Chile de 2026, lo que sugiere que la educación financiera debería enfocarse en promover fondos de emergencia. La tercera conclusión muestra diferencias claras entre dependientes e independientes. El 91,2% de los dependientes ahorra, frente a solo el 56,3% de los independientes. Esto sugiere que la estabilidad del ingreso se asocia con una mayor probabilidad de ahorrar. La cuarta conclusión es que existe alta variabilidad y asimetrías en los montos, con la presencia de grandes ahorradores. La desviación estándar entre 150.538 pesos y 159.117, según el análisis, supera incluso el promedio. Solo el 13,4% ahorra más de 300.000 pesos y el 85% de las personas ahorra como un máximo alrededor de 288.900 pesos, por lo que no existe un monto típico único, sino una distribución bastante dispersa. Finalmente, como quinta conclusión, en conjunto, estos hallazgos nos permiten responder la pregunta de investigación y cumplir con el objetivo general planteado, ¿no es cierto? Aportar evidencia concreta para orientar futuras estrategias de educación financiera y planificación del presupuesto en la comuna de Temuco. Con esto damos por finalizada nuestra presentación, agradecemos su atención y muchas gracias.